gracias, Señor, por el privilegio que nos dan de poder, Señor, adorar, glorificar, Señor, exaltar tu santo y bendito nombre. Pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos presentes esta noche, aquellos que escuchan a través de este sonido y los de las redes sociales también, bendígalos, Señor, a cada uno, también de los que están alrededor de este lugar. Que sea usted bendiciendo, Señor, para que esa palabra edifique y su nombre sea exaltado. Ahora, Padre Santo, pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, dijimos que nos íbamos acercando paso a paso al Calvario, a la muerte de Cristo, donde Cristo iba padeciendo sobre el maltrato, sobre cómo se iba a dar el punto de la muerte de Jesús, porque esa muerte tenía que darse, porque era una profecía, hemos dicho, y como tenía que darse, Jesús tenía que llevar en orden esa profecía. El tiempo no podía adelantarse, ni podía cortarse. Por eso cuando Jesús hacía muchos milagros, les decía a muchos, no le cuenten a nadie. Jesús les aconsejaba a muchos de los que sanaba, pero como por lo general el pueblo, así es, el pueblo no guardaba el secreto, lo contaban a otros rápidamente y se hacía la bulla. Pero Jesús lo que pretendía era que no se fuera a adelantar ese proceso que ya estaba especificado en la palabra, que el tiempo iba a ser el tiempo que el Padre le había dado. Así es que sabemos que cada uno tiene su tiempo, y Jesús tenía su tiempo para morir, porque así convenía. Tenía que cumplirse todas las profecías que aquí estaban escritas sobre la muerte, sobre los padecimientos, sobre los sufrimientos de Cristo. Así es que ahora nos vamos acercando, dice allí, después de que vimos en el pasaje anterior que Judas iba comandando una compañía de alguaciles y soldados para capturarlo. Allí nos quedamos y ahora vamos al juicio que aparentemente le hacen los sumos sacerdotes. Un juicio que no es legal. Igual que en estos tiempos los juicios que se hacen son siempre amañados. Eso es lo que buscaban con Jesús, buscar de qué forma lo hacían culpable, de qué forma le hallaban culpa del tipo de doctrina, de lo que él enseñaba, que según ellos eran herejías. Entonces eso merecía la muerte, porque para ellos era una blasfemia. Así es que aquí vamos a ver lo que es sobre cómo Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y empiezan a cuestionar, porque en los juicios así son. Cuando es el careo, empiezan y le dicen, vaya, comience usted a participar, y así empiezan a decir, yo vi esto y esto, aunque sea mentira. Así es que así pasa con Jesús. Vienen y le empiezan a acusar de muchas cosas que ni por cerca. Así es que iniciemos ahí en el versículo 12, dice, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Eso es lo que vimos que hizo Judas cuando llegó, y Pedro le cortó la oreja a un siervo de los alguaciles o del sacerdote llamado Malco. Hasta ahí nos quedamos, y de ahí ya sigue aquí el juicio, donde dice de que Judas vino y lo llevó atado. Ahí dice, que los judíos prendieron y a Jesús sí le ataron, lo llevaron atado como cualquier prisionero, porque era culpable de qué, de anunciar que él venía de Dios, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido. Así es que por eso es que ellos vinieron, lo ataron, porque era una orden de los sumos sacerdotes, de los grandes maestros de la ley, que es lo que querían condenarlo, porque ellos sentían envidia. ¿Envidia de qué? Del poder de Dios. Así es que el poder de Dios les causaba envidia, porque veían las maravillas que con el poder de Dios hacía Jesús. Jesús mismo decía que esas maravillas no las hacía él,
porque él quería, las hacía porque él había visto al Padre. Lo que él había visto hacer al Padre, eso hacía, y lo que él había oído del Padre, eso le hablaba a cada multitudes que él les hablaba. Así que por eso dice que lo llevaron atado, y en el 13 dice, y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Ahí había una relación familiar entre el sumo sacerdote anterior y el que estaba en el tiempo que le tocó hacer ese juicio. Por eso es que dice ahí, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Él era el sumo sacerdote, pero realmente en ese tiempo y en esta tierra. Pero el sumo sacerdote espiritual era Cristo. Nadie se comparaba con él, pero como en esta tierra, así tenían ellos la estrategia de llamar sumo sacerdote al que presidía la palabra, como los grandes maestros de la ley y los fariseos. Versículo 14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. Dijimos que Caifás era el sumo sacerdote. Y entonces a él le tocaba decidir qué es lo que se iba a hacer con ese prisionero, porque tenían ese prisionero ahí, que algo tenían que hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que Caifás era el sumo sacerdote, y dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. ¿Qué consejo les había dado? De que convenía, dice, que un solo hombre muriese por el pueblo, y de hecho esa fue una profecía. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse que el único que podía morir por el pueblo o por el mundo era un solo hombre, y ese era Jesús de Nazaret. Era el único que podía darle salvación y vida eterna al mundo entero a través de la muerte en la cruz, cumpliendo el mandato de Dios. Él es el único en el cual podemos hallar vida eterna. Amigo que nos ve a través de las redes, en Cristo está la vida eterna, en Cristo está la salvación. Por eso a Él debemos de seguirle, de buscarle. Y por eso ellos, los judíos y el sumo sacerdote, sabían eso. Y por eso, viendo que les causaba problemas, porque ahora ya no eran ellos los principales. Ya el pueblo ya no los oía solo a ellos, sino oía a Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de las palabras se manifestaba en su poder, en Jesús. Así que, sintiendo envidia los sumos sacerdotes, ellos dijeron esa profecía. Se tuvo que cumplir. Diciendo esto, dice, que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así es que hubo alguien que murió por ustedes y por mí. Y eso es lo que le convenía, según los fariseos y maestros de la ley, al pueblo. Mas no sabían ellos de que tenía que morir, pero con un propósito, con un objetivo. Todos tenemos propósito y objetivo. La muerte de Jesús sirvió para que usted y yo viviéramos a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y por la fe y por misericordia nosotros tenemos esa esperanza de salvación y vida eterna. Así que ya estaba dada la profecía, se cumplió con la muerte de Cristo, y ahora sigamos avanzando de cómo comienza ahora Pedro a seguir a Cristo. Porque a pesar de que Pedro negó muchas veces a Jesús, Pedro era el que lo andaba siguiendo donde quiera que andaba. A pesar de que él le negaba, pero él andaba ahí, porque él quería cumplir lo que le había dicho a Jesús, diciéndole que él era capaz de morir por él, de dar la vida por él. Muchos hacen esas promesas, pero no las cumplen, ni aún Pedro, porque ya Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, me negará. Ya estaba dado. Así es que él tenía que cumplirse. Y entonces vamos a ver de cómo comienza la negación de Pedro ahí, pero esta es una parte de eso. El próximo jueves continuaremos en esa parte donde Pedro niega a Jesús completamente. Aquí solo se menciona la primera parte. Iniciamos ahí en el versículo 15, donde habla del Pedro en el patio de Anás, que era un sumo sacerdote divino. Versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quiénes eran? Dos discípulos dice que le seguían.
Imagínense, de 12 que había, ¿cuántos lo iban siguiendo? ¿Y cuántos lo abandonaron? ¿Cuántos abandonamos a Jesús muchas veces? ¿Pero en qué? Tiempos de prueba. Cuando estamos en gozo y alegría. ¿Qué pasa con Jesús? Se nos olvida también. Entonces aquí Pedro estaba pasando por la prueba, estaba en la aflicción, porque veía a su maestro ya detenido, capturado, amarrado, y lo empezaba a sacrificar, comenzando el Calvario. Así es que en ese momento Pedro solo seguía de lejos. Y dice que había un discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Ahí no dice quién. Se supone que fue Juan, el mismo evangelista. Así es que por eso dicen de que omite su nombre. Pero al final Juan era el amado y Pedro era el que le negaba y el que le seguía. ¿De cuáles somos nosotros? Igual que Pedro. Le seguimos, pero también le negamos. Las dos cosas hacemos. Ahora dice que había otro discípulo ahí. Sigamos. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién entró? No dice que Pedro. Dice que otro discípulo. Por eso no menciona el nombre. Por eso es mejor que cuando la palabra de Dios o Dios calla, uno tampoco se pueda poner a hablar, ¿va? Que era fulano, que era mengano. Está como lo que habla en Apocalipsis de los 2 testigos. Allí no menciona nombres. Y muchos suponen que es Elías y Moisés. Pero cuando la Biblia o la palabra de Dios calla, es mejor callar. Lo que estamos intentando. Así es que por eso aquí habla de otro discípulo. Eso es lo que dice. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces al final, ahí con Jesús, en el juicio solo había un discípulo. Eso es lo que habla allí. Que había otro discípulo, dice, pero no dice quién. Así es que no intentemos, no hagamos el chambre de decir, no, fue Juan, fue Pedro. Que aquí solo menciona que era otro discípulo y que ese discípulo lo que hizo fue mover la influencia de él, que tenía con el sumo sacerdote para dejar entrar a Pedro. Que Pedro necesitaba estar con Jesús, aunque con miedo, pero él estaba ahí, de lejos, dice muchas veces, porque muchas veces de lejos seguimos a Jesús. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. Y aclara bien que Pedro estaba afuera, siguiéndole de lejos, porque no podía entrar, porque ahí era prohibido, no lo conocía, solo habían oído de él, y que era uno de los que le cortó la oreja a uno de los alguaciles, o a un siervo de los alguaciles. Eso es lo que habla ahí. Mas Pedro dice, estaba afuera, a la puerta. Salió, dice, pues el discípulo que era conocido, ese es el que ya estaba dentro, es el que le clamó al sumo sacerdote para que dejara entrar a Pedro. Eso es lo que vamos a ver ahí. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. Le hizo entrar a Pedro. Imagínense que la puerta estaba cerrada, pero alguien de adentro sabe que tiene un conocido afuera. Muchas veces así nos pasa. No podemos entrar a un salón o a una cena y no hay nadie conocido, no los han invitado, porque allí no los invitaron. Solo invitaron a Jesús. ¿Por qué? Porque lo llevaban amarrado, porque él era el protagonista en ese tiempo. Así es que, como ya tenía que cumplirse la palabra, por eso lo ataron y empezaban a hacerle juicio. Y uno de los discípulos estaba adentro y ese intercedió por Pedro, diciéndole a la portera que le abrieran. Pero veamos bien ahí, dice, era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Bueno, lo hizo entrar, le abrió la puerta. Pero ya vemos quién era Pedro, un seguidor de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Seguidores de Jesús, discípulos de Cristo.
aprendemos de su palabra. Y eso es lo que era Juan y Pedro. Y ellos lo seguían, aún en el tiempo del juicio. Juan y Pedro siempre estuvieron ahí. Porque aún Jesús, estando en la cruz, le dice a la madre de Juan: he aquí tu hijo, o he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Entonces ellos siempre estuvieron. Entonces aquí, cuando Pedro entró, y le abrió la puerta a la portera, ¿qué es lo que pasó? Dice ahí en versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ya lo conocía, lo había visto, había oído que Pedro era guerrero, que sacó una espada y le voló la oreja a uno de los soldados. Entonces viene y le abre la puerta, y al entrar Pedro, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Allí era conocido, ya lo conocían. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo lenguaje, hablaban como Jesús. Usted y yo nos conocen, porque a veces nos ven con la Biblia en las manos, y este es cristiano. Así dicen de ustedes, ¿sí? Pero cuando te hace algo malo, ¿cómo dicen? Y es cristiano. Y ahí le duele a uno. ¿Por qué? Porque sabe de que está haciendo quedar mal a quién, al Rey de Reyes, porque es el testimonio que damos nosotros de él. Así es que aquí hizo eso Pedro. Pedro era conocido, la señora lo conoció, y dice entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué dijo Pedro? Dijo él: no lo soy. Qué triste negar a eso. ¿Por qué? Porque aquí cantamos con gozo, con alegría, y decimos que tenemos fe y que no le fallamos. Pero a la hora que nos enfrentamos a la realidad de las pruebas que nos pone el enemigo, digamos, no, de eso no sé, allí me negamos. Y saben que estos tiempos de esta persecución va a seguir. ¿Por qué? Porque hablaba con el pastor José de que hoy está saliendo la famosa noticia del Papa, cuando él dice que es necesario que las personas del mismo sexo tengan familia o se unan, aprobando eso y pidiendo a los gobernantes del mundo de que haya una ley para eso. Ahora, ¿por qué es triste? Porque ya el Papa se está olvidando de lo que es la palabra, porque la palabra no aprueba eso. Jesús no dijo: vaya, a Adán le voy a hacer otro hombre. No dijo eso. Ni a Eva dijo: le voy a hacer otra mujer, porque entre mujeres me quieren. Así es que ese es el punto principal de lo que se ha venido anunciando a nivel mundial, de que este es el último Papa. Y eso, hablando con el pastor, de que esas son señales ya de que hay una gran degeneración y depravación. Y ahora aceptada por los grandes líderes religiosos, pero por los líderes, no por Jesús. Ahora aquí va a venir la persecución. Cuando usted y yo vengamos y hablemos en contra de ellos, y como ellos están pidiendo las leyes para eso, para tener derechos, y el que los pueda recriminar o criticar puedan ser enjuiciados. Así que ese es el punto crítico donde así mismo le pasó a Pedro. ¿De qué? Lo criticaron. Ay, ¿qué estás haciendo? Vos sos discípulo del maestro. Ahora, ¿qué somos nosotros? Imagínense yo casándome con otro hombre. No se imagina. Con la hermana, con otra hermana. Besándole los bigotes, los hombres. Tenía individuos. Pero imagínense lo que aprueban los hombres. Pero esas son leyes de los hombres, no las de Dios. ¿Y a qué nos vamos a pegar? ¿A las leyes de los hombres o a las de Dios?
Es una pregunta bien crítica, porque la ley hay que obedecerla. O nos sujetamos a la palabra. Y si nos sujetamos, vamos a tener que hablar lo que es. Y cuando hablemos lo que es, vamos a ser perseguidos. Porque las leyes protegen a esa gente. Claro, Dios ama a todo el mundo. Si el Papa hace lo que diga, pues ellos también son hijos de Dios, pero Dios no creó hijos así. Son hijos de Dios. Hizo hijos. Son Hombre criaturas. y mujer. Varón y hembra los creó. Son criaturas de Dios. No hizo, dijo, esta mujer va a tener hijos de otra mujer. Entonces, persecución tiene. Pero entonces, como le digo, son señales de que a las puertas está Cristo. Cristo se va acercando. Porque cuando venga todo eso, es porque va a actuar, va a haber juicio. La ira de Dios se va a acercar. ¿Por qué? Porque el mundo ya no se somete a lo que es la palabra. Entonces, ¿qué están haciendo ahí también? Negando a Jesús y haciendo lo que los hombres quieren hacer. Entonces, Pedro, ¿qué estaba haciendo aquí? Negando a Jesús. ¿Por qué? Pero por la presión. Ahora, lo que el Papa siente es una presión de los líderes mundiales de estas organizaciones, los LT, los movimientos. Así es que quiere valor hablar de la palabra en contra de Dios. Claro, si Dios los ama, pero tienen que arrepentirse. Ese es el punto principal. Dios no dice que está haciendo acepción de personas, sino lo que está haciendo es que haciendo que el pueblo o el mundo crea en Él y se arrepienta del pecado en que está. Pero si quieren mantener el pecado, Dios no va a habitar ahí. Porque Dios no habita, dijimos, donde hay pecado. Así que, hermanos, preparémonos para lo que viene. Lo que viene no es nada bueno. Lo que viene es un tiempo crítico de persecución, anunciado por la palabra. Así que hay que irse preparando para lo peor. ¿Qué es lo peor? La venida de Cristo. Para nosotros tal vez sea lo mejor, pero para los que estemos en este tiempo hay que luchar. Y hay que hacerle frente, aún en las pruebas. Así es que aquí vamos a hablar lo que es la palabra. Ahora, si por miedo ya no hablamos, mejor no hablemos nada. Entonces Pedro dice aquí que la señora lo conoció y le dijo: tú también eres de los discípulos de este hombre. Y somos discípulos de Cristo, hermanos. Vamos a obedecer su palabra. Porque eso es lo que hace un discípulo. Aprender del maestro, de lo que él dice. Actuar como él actúa. Sigamos ahí. Él le dijo: no lo soy. ¿Cuántos decimos no soy hijo de Dios? No, hay veces que sí, hasta saltamos, somos hijos de Dios y todo espiritual. Pero en la aflicción o en la prueba de que nos van a hacer algo si decimos que somos creyentes o cristianos. Porque todo el mundo, como hay una presión, hay muchas presiones, presiones sociales, presiones de trabajo, y usted lo hace negar. A muchos de los estudiantes de las universidades, a ellos les hacen creer que Dios no tiene poder sobre ellos, que no existe Dios, que todo se creó por la naturaleza, las leyes del árbol, es que el hombre viene del mundo. Entonces, por la presión social, la misma presión de los compañeros y del profesor, en la amenaza y le dice: te voy a aplazar si decís que Dios hizo al hombre. ¿Y qué hace? O no te convences que la ciencia ha ido evolucionando y que por evolución el mono sí es hombre. Pero no es así. Si no, muchos de los monos del zoológico ya no eran hombres. Pero como le quieren hacer imponer lo que el hombre dice o el pensamiento de los hombres, cuando sabemos de que el único que tiene la razón es Cristo. El hombre no tiene la razón, el hombre falla. El hombre, por llevársela de sabio, dice la palabra, se hace ignorante. Avancemos ahí para ir terminando. Dice: y dijo él: no lo soy. Entonces Pedro dijo: no lo soy, yo no soy nada. No lo soy, mujer, deja de decirme algo. Pero por la aflicción de los grandes
hombres que estaban ahí armados y calentándose en el fuego. Sigamos. Y estaban en pie, dice, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Ahí estaba Pedro. ¿Por qué estaba arrimado Pedro ahí? Frío. Porque tenía frío. Es lo que dice ahí. Estaban haciendo un fuego para calentarse porque había frío, dice, los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaba, mas no sabía Pedro con quién estaba ahí. Podría ser que estaba a la par de aquellos que vieron que él le burló la oreja al soldado. Pero él se fue a arrimar allí en la aflicción, en el frío. Él estuvo allí también calentando. No sabía que ese calor le podía afectar. Desde que entró, la portera lo conoció y le anunció eso. Entonces dice, y se calentaba. Y también dice, con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces, ¿a dónde buscó el calor Pedro? Con el enemigo. Estaba ahí. Porque él quería tener esa relación con la gente. Así como les hablo de las presiones que tienen muchos de los estudiantes, cuando les obligan a decir eso o a aceptar esa realidad que no es. Esas son verdades, como les digo, de los hombres. Así es que aquí Pedro, para no sentirse que no era social, porque muchas veces eso es lo que pasa, que nos recriminan que no somos sociales, porque somos diferentes, porque conocemos la palabra, conocemos a Dios y confiamos en Él. Y aquel dice que cree en Dios y empiezan a humillarlo. Ahora, ¿por qué nos da vergüenza a veces andar la Biblia en la mano? Porque ¿qué digamos? ¿Qué van a decir que me miran con la Biblia en la mano? Entonces, por eso a Pedro le pasó eso, para buscar ser sociable con los demás. Él estaba allí junto al fuego calentándose, dice ahí. Y dice, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie. Y es lo que estaba haciendo Pedro ahí, calentándose. Y echándose video de cómo Cristo iba a ser Crucificado. cómo iba a ser azotado. Ahora, el punto es ¿por qué Jesús tenía que ser azotado? Porque ya habían profecía. Y esa profecía decía que él iba a ser azotado. Iba a sufrir. Él iba a sufrir el castigo de nuestra paz. Entonces nosotros, para vivir en paz, dice Isaías 53, 5 y 6, que Él llevó consigo todas nuestras enfermedades. En su muerte, en la cruz, en su dolor, con su sangre, Él llevó todo nuestro dolor, para que nosotros viviéramos en paz. Ahora, y nosotros no aprovechamos. Queremos otro tipo de paz. La paz que el hombre dice, pero lo que Dios quiere es traernos paz. Que el pueblo viviera en paz, pero en comunión con Él, no fuera de Él. Así que, hermanos, aquí dijimos que empezamos esto de la negación de Pedro. El próximo jueves, primero Dios, si Dios lo permite, vamos a continuar con esto de la negación y sobre cómo Jesús es interrogado. Allí vamos a meditar. Dejemos la palabra hasta ahí y démosle la gloria a nuestro Dios por esta noche que nos dio esa enseñanza de la palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque nos hace reconocer que en las aflicciones, en las presiones, allí se olvida su nombre. Y Él nos recuerda con su palabra de que no debemos de olvidar, de que debemos de confiar, que debemos de ser fieles, como Pedro lo prometió, que moriría aún por Él, que lo acompañaría hasta la muerte. Y a la hora de las horas Pedro se aparta, y usted y yo nos apartamos. Por eso, Padre Santo, le damos gracias por mostrarnos y recordarnos que no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice. Porque su palabra, Señor, es eterna, se cumple. La del hombre no sirve en esta tierra. Porque el hombre, para que la palabra sirva, tiene que caminar con Dios y tiene que hablar como Dios habla. Actuar como Jesús habló.
Por eso le damos gracias, Señor, por ese privilegio que nos dio esta noche de cómo vimos a Pedro siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de Jesús? Gracias, Señor, por recordar que a veces nos alejamos de Él. Tu palabra dice que tenemos que estar de la mano con Jesús para que nos vaya bien esta noche. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que nos dio esta noche de poder aprender más de usted, Padre Santo. Ahora le pedimos que nos guarde en todos nuestros caminos, que si hay alguno de los hermanos o amigos que nos ven a través de las redes sociales con alguna situación o alguna petición delante de nuestro Dios, que sea usted contestándole, Señor, dándole esta respuesta esta noche para que su nombre sea exaltado y glorificado. Ahora oramos por aquellos que aún no conocen a Jesús y que no le han recibido como su Salvador personal. Le pedimos al amigo que nos ha sintonizado, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, esta noche puede hacerlo. Porque mañana puede ser tarde, mañana tal vez ya no esté. Por eso hoy es cuando usted puede obedecer la voz de Dios, de recibirle, de abrirle las puertas de su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, esta noche puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Hemos terminado ahí con la palabra. Ahora vamos a dejar al pastor.